Hola, ¿cómo están compañeros? Mi nombre es Alejandro Cucurachi y soy secretario general del CIATEM. Hoy vengo porque tuve algunos mensajitos de parte de mis agremiados y de algunos compañeros maestros que me pedían información sobre lo que es las UMAS y el salario mínimo y las pensiones. Debo reconocer que me tuvieron que hacer indagar un poco, auxiliarme con algunos compañeros, porque lo que es el derecho constitucional, pues obviamente ya es algo que casi no lo trabajo, por lo tanto, pues ya perdí mucha información que debía tener presente, pero les agradezco porque pues de una u otra manera me sirvió para actualizarme. Agradezco profundamente para la realización de este video al licenciado Jorge, al licenciado Gustavo y al licenciado Irving, de los cuales omito sus apellidos porque al trabajar en ciertas instancias gubernamentales, pues no quieren aparecer en videos que puedan llegar a generar polémica. Les agradezco sus aportaciones, de verdad que me ayudaron muchísimo para esclarecer el tema y poder hacer este video para mis compañeros agremiados y para todo el magisterio y el público en general. Pues bien, quiero dividir este tema en tres partes, de las cuales vamos a tocar ahorita. La primera sería, vamos a empezar a hablar de qué son las UMAS, porque luego no sabemos qué es la UMA. Este, los amparos, la jurisprudencia, las tesis aisladas, toda esta situación de manera muy general. Quiero aclararles que no soy doctor en la materia, tengo un conocimiento generalizado y bueno, me apoyaron ahorita para esclarecer algunas ideas. Voy a opinar sobre lo que yo considero, a lo mejor no coincido con mis otros compañeros, pero lo que yo considero que debió haber sido el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las propuestas que pudiera yo o me atrevería yo a darles a ustedes, pues para que veamos en qué sentido vamos a estar trabajando. Bien, primero, ¿qué son las sumas? Bueno, la unidad de medida y actualización, pues se implementó, pues fíjense que de manera positiva, fue dirigida a la población de tal manera que obtuvieran un menor gasto. Si ustedes recordarán, antes de las sumas, todo lo que son los préstamos, las obligaciones fiscales, las obligaciones de leyes federales, las multas, incluyendo las de tránsito, eran tasadas en veces salarios mínimos. Entonces eso hacía que el salario mínimo pues estuviera anclado, no podía elevarse mucho porque a la vez que se elevaba el salario mínimo, pues se elevaban todas las demás multas, incluyendo los créditos de vivienda. Hoy sale esta nueva ley que pretende que las sumas sean aplicadas para determinar la cuantía de las multas, de los créditos, de las obligaciones, de los pagos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas. ¿Sí? Ojo, no habla de las pensiones de manera directa, pero sí menciona que tiene que ser las obligaciones de la federación las que también tienen que tasarse en UMAS. ¿Cómo se establece la UMA? Bueno, tiene una estrecha relación con lo que es el índice nacional de precios y la inflación del país. Cuando la inflación baja y el índice nacional de precios se sostiene, pues la UMA se va aumentando, va incrementando. Y obviamente junto con el incremento de la UMA, pues de la UMA vamos a encontrar incrementos en algunos pagos que realizamos, ¿no? Incluyendo pagos fiscales. ¿Quién la calcula? La calcula el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, el INEGI. Ellos son los encargados de hacer el cálculo. Hoy en día la UMA está aproximadamente a cerca de 85 pesos, me parece que está en 84, 49, no recuerdo si fue del año pasado o ahorita, pero bueno, ha estado muy por debajo del incremento del salario mínimo. Y entonces, ¿qué función tiene el salario mínimo? Como su nombre lo indica, solamente es para determinar lo mínimo que debe percibir un trabajador, ya sea del apartado A, del apartado B, del artículo 123, es lo mínimo que debe percibir. Ahora bien, desafortunadamente en la práctica no lo vemos porque a nadie no se acostumbra, como en el sistema anglosajón, que te hacen un contrato por veces salarios mínimos, ¿no? Vamos a suponer, María, te hago un contrato, yo empresa, por 5 salarios mínimos. Entonces al otro año que aumenta el salario mínimo, pues aumenta también tu dinero. No, desafortunadamente en México no se da. Aquí contratan a María por 1,500 pesos y por 1,500 pesos le siguen pagando aunque aumente el salario mínimo. ¿Sí?
Si el salario mínimo a la hora de hacer el cálculo es mayor a ese 1,500 pesos, debieran aumentárselo. Sin embargo, muy poca gente lo hace, muy pocos empresarios y muy pocos trabajadores demandan esa prestación. Sin embargo, sigue siendo utilizada para los cálculos en cuestión de la seguridad social y de cuando hay despidos, se sigue utilizando. En el caso, por ejemplo, en la misma Ley Federal del Trabajo manejan las sanciones que le dan al patrón si incumple con ciertas normas que están aplicadas, y ahí hay beneficio para el patrón porque las sanciones ya no son tasadas en veces salario mínimo, sino en veces UMA. Y entonces obviamente ahí va a tener un beneficio porque la UMA está por debajo del salario mínimo. Cuando sucede esto, obviamente los compañeros que ya están jubilados, que ya se fueron con su tope salarial, y esto es algo que quiero que quede muy claro, que esto va a afectar únicamente al trabajador que cobre más de los 10 veces salarios mínimos que estén cotizando para el ISSSTE y de los 25 salarios mínimos de los 15 salarios mínimos que esté cotizando para el Seguro Social. ¿Sí? Ese es el tope salarial. Permítanme un segundito, voy a poner tantito una pausa. Una disculpa, quería yo corroborar el dato, son 25 veces UMA para la cuestión del Instituto Mexicano del Seguro Social, como tasa máxima para poderse jubilar. Quien no cobre en los términos máximos de la ley, pues no tendrá ninguna afectación. Eso es importante recalcarlo. Cuando algunos compañeros se fueron jubilando, algunos interpusieron los amparos. ¿Qué es el amparo? Es cuando tú sientes que hay una afectación a una nueva ley que está, válgase la redundancia, afectando tus garantías individuales. Entonces se interpusieron amparos y algunos pues ya fueron resueltos. Aquí es donde vamos a entrar un poquito a la materia. Cuando un amparo es resuelto, se puede considerar que pues contiene o da como producto una tesis aislada. Esta tesis aislada puede ser a favor o en contra. En este caso, como los amparos fueron para cobrar en veces salario mínimo en lugar de UMAS, pues algunas tesis salieron a favor de cobrar salario mínimo. Si hubiera 5 tesis a favor, ¿sí?, de manera consecutiva, eso es importante, de manera consecutiva, sin ninguna en contra que las interrumpa y que sean dentro de la misma sala, entonces, o del mismo órgano jurisdiccional, entonces se podría decir que se va a implementar como jurisprudencia. Al ser jurisprudencia, está equiparable a rango constitucional, ¿sí? Tiene la misma validez que un rango constitucional y es una de las fuentes del derecho. Entonces es muy importante saber para qué sirve la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia podríamos decir, así en términos generales, que sirve para subsanar las pequeñas lagunas o aquellos criterios que el legislador dejó vacíos, ¿sí? Que el legislador le faltó ampliar la información. Para eso sirve la jurisprudencia, para llenar esos pequeños huecos o esas pequeñas lagunas, y entonces la ley sea interpretada de acuerdo a un solo parámetro, porque si queda ese hueco, cada juzgador va a interpretar la ley de diferente manera. Entonces aquí lo que se le faltó al legislador, pues obviamente la Suprema Corte de Justicia pues tiene que ir tapando esos huecos precisamente con la jurisprudencia. Y también sirve pues para dirimir controversias constitucionales, ¿sí? A veces se genera una ley que es controversial a otra de la misma jerarquía o de jerarquía superior, entonces tienen que dirimirse, y obviamente pues sería facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues determinar sobre qué sentido va cada una de las leyes. Bien, ¿de qué manera se puede formular jurisprudencia? Hay 3 formas. Una es por reiteración, otra por unificación de criterios y la última por controversia constitucional. Voy a explicar así de manera muy generalizada. La primera, que es por reiteración, es cuando yo les comentaba que tiene que existir 5 sentencias resueltas sobre un mismo sentido, ya sea a favor o en contra, pero tiene que ser 5 sentencias no interrumpidas por una contraria, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, debieron haber habido 5 sentencias a favor de que se pagara por salarios mínimos de manera consecutiva, sin que hubiera una sentencia que estuviera en contra, que estuviera determinada por el mismo órgano jurisdiccional. Y es entonces donde se debió haber sentado sentencia y obviamente sentado la jurisprudencia. La otra, que es el que nos está ahorita haciendo más ruido, es por unificación. Cuando existe una controversia entre una tesis a favor y una tesis en contra, ¿sí? Quien va a tener la determinación y lo va a absorber y va a determinar si es por salarios mínimos o es por UMA, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es entonces cuando ya existe una sentencia como la que acaba de salir ahorita, ¿sí?, ya no se puede interponer amparo alguno. ¿Por qué? Porque pues ya se dictó, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se dictó la forma en cómo deben de resolverse. Entonces, si tú vas y metes otro amparo que diga que quieres que te lo paguen en salarios mínimos, pues ya va a tener el juzgador la jurisprudencia que dice por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la autoridad máxima, que deben resolver en negativo. Y tendrá que darle la razón a las sumas. Y es entonces donde, y ojo, mucho cuidado compañeros y amigos, aquí vamos a encontrar el término coloquial que dice que del árbol caído todo mundo quiere hacer leña. Tengan cuidado, porque en este momento vamos a empezar a ver despachos jurídicos, vamos a ver abogados con poco escrúpulo que van a empezar a buscar a los sindicatos, a los gremios, a los jubilados, a los docentes que están por jubilarse y todos para decirles interpongan amparos. Y van a querer sacar amparos colectivos y amparos individuales con costos a lo mejor que diga uno, no, pues no es muy gravoso porque solamente me cobran 1,000 o 3,000 pesos cuando un amparo vale 15, 20,000, si es cierto. Pero van a ser amparos que a la larga lo que va a determinar es que se sobresean, es decir, que no se tomen en consideración y no los admitan, o que dé un resolutivo verificando y confirmando la decisión del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es muy importante, compañeros, para que no caigamos en manos de gente sin escrúpulos que solamente les gusta aprovecharse de estos momentos álgidos para sacar provecho. Y vamos a ver que en la reforma educativa hubo muchos abogados que así llegaron, muchos a los que se les dio dinero y bueno, ya sabemos cuál fue la circunstancia. Entonces, mucho cuidado. El último no lo voy a tocar tanto porque es la resolución de controversias constitucionales. Eso generalmente se da cuando sale una ley federal y un estado genera una ley que no vaya de acuerdo con la ley general, ¿sí? Entonces, el Ejecutivo, pues, implementa un recurso de controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación da el resolutivo, que por lo general es a favor de las leyes generales. Y ahora voy a entrar a mis opiniones, con todo respeto. Cuando a la Suprema Corte de Justicia absorbe y determina si tiene que ser en UMAS o en salario mínimo, creo que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación se equivocó. Pero ya es sentencia, es más, ya está por salir ahorita la tesis, porque la jurisprudencia ya está por salir, porque ahorita nada más sacó el comunicado, porque como estamos por lo de la pandemia lo han estado haciendo de manera remota. Pero ¿por qué siento que se equivocó? ¿Sí? Porque obviamente, y si nos ponemos a revisar el historial de los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia, en donde hay una controversia directa con afectación económica al Estado, siempre ha determinado y siempre ha fallado a favor del Estado. Mentiras que ha fallado como dice la normatividad, que tiene que fallar a bien tomando en cuenta el beneficio común o colectivo. No es cierto. No están tomando en cuenta el beneficio, porque en todo caso aquí habría un perjuicio para una gran parte de la población, que son los jubilados y los próximos jubilados. Aquí estaban afectando directamente a la economía del país, ¿sí? Y desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene mucho tiempo que está a menesteres del gobierno en turno. Y bueno,
Así sucedió con el aeropuerto de Santa Lucía, así sucedió con todos los demás proyectos en donde se han metido, no estoy de acuerdo ni a favor de ninguno de ellos, pero que se han metido los amparos, los han desechado. ¿Por qué? Porque han protegido los intereses económicos del gobierno en turno. Pero bueno, eso yo lo veo así y voy a sustentarlo de manera jurídica. Si bien es cierto que el artículo tercero transitorio del decreto emitido el 27 de enero, y lo tengo aquí, lo estoy leyendo, del 27 de enero del 2016, dice y se estipula, y voy a leerlo, que a partir de la entrada en vigor de este decreto, toda mención al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de una obligación federal se entenderá referidas a la UMA. ¿Queda claro? Todo donde decía se paga, por ejemplo, en el reglamento de tránsito, páguese 4 salarios mínimos o la multa es de 4 salarios mínimos, hoy va a decir la multa es de 4 veces UMA. ¿Sí? A eso se refiere este artículo tercero transitorio. Y hubo una modificación en el artículo 123 del apartado A, en su fracción sexta de la Constitución, en donde decía, y nada más voy a decir la parte donde fue modificada, que el salario mínimo no podrá ser, y es como que confirmar lo anterior, no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Ojo, ajenos a su naturaleza. Entonces, conforme a esto, la cuota diaria de pensión, ¿sí? Debería de utilizar como parámetro para calcular el salario mínimo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el salario mínimo es una prestación de carácter laboral. Perdón, la pensión es una prestación de carácter laboral. Entonces, se debe tasar el salario mínimo, porque el mismo artículo 123 dice fines ajenos a su naturaleza, y la pensión no es ajena a la naturaleza laboral. Por lo tanto, aquí creo que hubo una mala interpretación o una presión política económica para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues fallara a favor de la UMA. Esto lo acaba de sacar en un comunicado, en el comunicado 042, lo tengo acá en mi computadora, 042 del 2021. Entonces, compañeros, ¿ahora qué procede? Y vamos a encontrar, es más, ya acabo de leer uno hace 5 minutos, no voy a decir de qué organización sindical, pero a ustedes les va a llegar, donde están diciendo que van a interponer una queja fuerte hacia la hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, yo veo 3 líneas de acción que se pudieran hacer, cada una con sus bemoles. La primera, tendríamos que invitar a una revocación de la sentencia mediante la presión política, que ojo, no creo que vaya a pegar. Pero ya estoy viendo que mucha gente está pidiendo que firmen peticiones, ¿para qué? Para que se revoque esa sentencia. Es complicadísimo, es muy difícil que esa sentencia se revoque. No lo veo viable porque vengo analizando cuál ha sido el sentido de las sentencias de la Suprema Corte cuando hay una afectación económica al Estado. Por ahí vi también una solicitud de petición de firmas para eliminar definitivamente las sumas. No, peor, porque entonces si eliminan definitivamente la suma, todos nuestros pagos y nuestras multas y nuestros créditos se empezarían a tasar veces salario mínimo, y el salario mínimo ha aumentado mucho. Que yo creo que ha aumentado por cuestión política, porque bueno, si no está afectando económicamente y no está impactando económicamente el aumento del salario mínimo a la población, entonces no le veo el caso que saquen una bandera política y decir ya aumentamos el salario mínimo y ya lo volvimos a aumentar y lo vamos a volver a aumentar el próximo año, si no hay un impacto real en la economía del ciudadano promedio. ¿Sí? Porque los ciudadanos que viven en extrema pobreza ni siquiera cobran el salario mínimo porque no tienen empleo, viven del campo. ¿Sí? Y las personas que tienen un empleo no firman un contrato veces salario mínimo. Entonces podrá aumentar mucho el salario mínimo, pero el patrón muchas veces, aunque esté cobrando menos del salario mínimo, no les aumenta.
¿Y qué sucede? Pues las personas, porque necesitan, por necesidad, en este bendito país, terminan por no demandar al patrón y el patrón se aprovecha pagando el salario que mejor le plazca. Desafortunadamente son gentes que están desamparadas y que no tienen alguna institución altruista que pueda ayudarles en ese sentido, porque vas a las juntas y están corruptas hasta el fondo. Pero bueno, entonces la propuesta de la presión política yo la veo muy poco viable, porque esa presión política debió haber sido antes de que la segunda sala sacara este comunicado. ¿Cómo se podría hacer que la primera sala lo absorbiera, lo estudiara y sacara un comunicado diferente? Entonces tendrían que sentarse para analizarlo. Pero como cada sala tiene sus temas particulares, pues ahorita la cuestión laboral le corresponde a la sala número 2 y es la que está dictando. Va a ser muy complicado que la sala número 1 saque un dictamen en contra, o que la sala número 2 se retracte. Realmente es casi imposible. Pero bueno, no quiero quitar tampoco la intención. Es más, yo acabo de firmar la petición para que las pensiones se tasen veces salario mínimo en cuestión. Acuérdense que es en cuestión de tope salarial. No es que se paguen en salarios mínimos, no es que se paguen en veces salarios mínimos o que se paguen en veces UMA. Es única y exclusivamente para el tope salarial. Y ahorita les voy a explicar cómo se incrementa la pensión. No se incrementa sobre salario mínimo, no se incrementa sobre UMA. Ahorita les voy a decir cómo se incrementan. La segunda propuesta que pudiera hacer sería interponer un recurso legal para llevar esto a la Corte Interamericana. Ojo, es un proceso largo, larguísimo y tedioso. Estamos hablando que mínimo son 5 años a partir de ahorita para que pueda llegar a las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y que haya un resolutivo a favor del que lo interpuso, porque si lo interpuso mal y llegó a la Corte, va a salir mal, ¿sí? Es muy complicado, es muy tardado y la afectación está siendo ahorita. De aquí a 5 años muchos jubilados ya no están cobrando. Y la otra, y de verdad es que siento que el ambiente político que estamos viviendo ahorita con los partidos y los cambios de diputados en algunas alcaldías y demás, lo que deberíamos de hacer es tener toda la conciencia de poder ejercer la presión política suficiente para que entonces el legislativo, ¿sí?, levante las veces salarios, las veces UMA que cobran los trabajadores, en este caso del ISSSTE, que son los más afectados. ¿Y por qué digo del ISSSTE, que son los más afectados? Porque el ISSSTE tiene como tope salarial 10 veces UMA. Antes era 10 veces salario mínimo. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 25 veces UMA como tope salarial. Entonces, realmente afectación que haya tenido alguien que se haya jubilado por el Seguro Social, pues alguien que se haya ido con 77,000 pesos mensuales. ¿Sí? Solamente. ¿Y quién se va con 77,000 pesos mensuales que esté cotizando para el Seguro Social? Solamente alguien con un puesto muy grande dentro del mismo Seguro Social o dentro de algún puesto de gobierno. Entonces, las personas que se van con el ISSSTE se van tasadas con 10 veces UMA. ¿Cuál es la propuesta que yo haría? Que le exijamos al gobierno federal, ¿sí?, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y a todo lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí?, que aumenten las veces UMA con el cual se va el trabajador como tope salarial. Que en lugar de que sea 10 UMAs, pues mínimo que lo aumenten a 15 UMAs. Y entonces no afectaría a la economía general y le daría un respiro a todas aquellas personas que están trabajadoras del ISSSTE para que puedan retirarse con un salario decoroso. Si lo hiciéramos las cuentas y te fueras hoy en día por veces salarios mínimos, te estaría haciendo con 30,000 pesos. Más o menos. Pero si te vas con 10 con 10 UMAs, te vas con 25,000 pesos más o menos. Estamos hablando que hay una afectación de más de 5,000 pesos mensuales.
Pero si nosotros apoyamos y queremos apoyar a nuestros jubilados y a aquellos maestros que se van a jubilar, lo que tendríamos que hacer es obligar al Ejecutivo, ¿sí?, y al Legislativo a que generen una propuesta de ley para aumentar las veces UMA por las que se van los compañeros jubilados. ¿Cómo? Techo, como techo máximo, como tope salarial. ¿Por qué digo que solamente es para tope salarial? Porque las pensiones del ISSSTE, que es donde estoy revisando ahorita, se incrementan no veces UMA. Tengo esta tabla, espero que la logren ver, a ver si no se me ve al revés. Pero bueno, ¿cómo se debe incrementar la pensión del ISSSTE? Los que se jubilaron hasta el 4 de enero del 93 se aumentaba conforme la plaza que se obtenía. Si tú en la plaza que tienes nos aumentaban, por ejemplo, en el caso de los maestros, el 5% al salario, era el 5% para jubilados. A partir del 5 de enero del 93 al 31 de diciembre del 2001, el aumento fue conforme al salario mínimo. Hoy en día este aumento sería fenomenal. Pero esto en el 2001 se dictaminó.